Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo el top 10 de mejores lecturas del 2019, así que empecemos. Y pues este es el último video del año, probablemente no salga el 31 y lo vayan a ver hasta el 1 de enero, pero aún no estoy muy segura si me va a dar tiempo de editarlo. De igual forma, aún no termino de leer el último libro del 2019, que es Días de Navidad, que es un libro de cuentos que estoy leyendo en estos momentos. Pero con lo mucho que me está gustando, no creo que fuera a entrar en este conteo. Entonces, bueno, ese lo voy a dejar al lado. Los libros de los que les voy a hablar, se los voy a ir mostrando conforme los fui leyendo. Entonces voy a empezar con lo que leí en enero y así sucesivamente. Así que no están acomodados de mejor a peor o viceversa. Simplemente son los libros que más me gustaron del 2019. Y voy a empezar con este, que fue uno que leí en enero, y es Locos, Ricos y Asiáticos, de Kevin Kwan. Ya tienen una reseña en el canal en el que les cuento por qué me gusta tanto este libro. En él vamos a leer la historia de romance de Rachel Chu con su novio Nick, que van a estar comprometidos. Ellos están viviendo en Estados Unidos, pero Nick es de Singapur y Rachel tiene ascendencia china, así que ellos van a emprender un viaje al país de Nick, Singapur, para que ella conozca a su familia y como todo este acercamiento familiar que tienen los novios, como cuando van y les van a presentar a su novia. Bueno, todo esto parece como muy normal hasta que Rachel se da cuenta que Nick es un supermillonario en Singapur y que su familia es muy importante. Y aunque parezca la historia muy banal y muy superficial, el libro va más allá porque nos cuenta la historia de las familias, cómo fue que se convirtieron en millonarios, toda la rutina y como todas las relaciones que hay entre sus tíos y sus primos. Y eso es lo que me gustó bastante de la historia, como está bien construido, como los personajes. Pero también nos habla muchísimo de economía en China, de gastronomía e incluso de historia de estos países asiáticos, que son como la fuerza económica. Creo que se llama algo así como el tigre económico asiático. Así que aunque parezca que el libro es como muy superficial, como ya dije, va más allá. La película no me gustó. Si ustedes han visto la película y no les agradó como a mí, denle una oportunidad al libro porque el libro va muchísimo más allá. La historia sí va en relación, se centra en Rachel y en Nick, pero como digo, desarrolla muchísimo más pues conforme van los capítulos. Y me gustó que incluso el libro incluye un árbol genealógico explicándote como todas las relaciones de la familia de Nick, porque son varias familias de supermillonarios que tienen que ver con él. Y bueno, si les gustan también las historias familiares, con humor, con comedia, se los recomiendo. Y bueno, esta fue mi mejor lectura de enero. No voy a mencionar una por mes, pero recuerdo muy bien que ese fue de los primeros libros que leí en 2019. Después tenemos este otro que se llama Valancy Stirling, o El Castillo Azul, de Lucy Maud Montgomery. Y la verdad, yo ya sabía que me iba a gustar este libro porque lo vi reseñado en el video de Magrata Ojos Tiernos, pero no esperaba tanto y me dejó muy impresionada. En él vamos a conocer la historia de Valancy, que es una chica que ya se está quedando solterona. Bueno, yo supongo que, ahorita no recuerdo la edad que tiene, pero no pasa de los 25 años, pero obviamente en la época en que esto se escribió, pues ya estaba quedándose soltera porque no se había casado. Y pues ella sufre las constantes humillaciones de su familia, de sus familiares, por no cumplir con estas expectativas como mujer, de no poder lograr un buen matrimonio y ser una carga para su madre y me parece que creo que vivía con su tía, no recuerdo muy bien. Y pues ella vive oprimida en la casa de sus familiares, haciendo cosas que ella no le gusta y no tiene otra salida porque pues no puede hacer otra cosa, no se puede meter a trabajar porque no era tan bien visto que una dama de su categoría trabajara. Y bueno, por ahí va la historia hasta que un día conoce a un chico por ahí que le hace cambiar su perspectiva del mundo. Y a pesar de que pareciera que es una historia muy cursi, o sea, por un lado sí lo es, pero por otro lado, de verdad que no podía creer que lo que Lucy Maud Montgomery escribió en su época, porque este es un libro de... Lucy vivió entre 1874 y 1942
y este libro fue de sus... A ver, ahorita les voy a decir exactamente en qué año lo publicó. Se publicó en 1926, pero aún así me sorprende mucho el tono irreverente de la protagonista, las cosas que dice, cómo actúa, y que la autora se tomara la libertad de describirla de esta forma, con esta libertad excesiva. Me gustó bastante hacia dónde llevó a su personaje y me sorprendió. Y aunque es un libro un poquito más moderno de lo que estoy acostumbrada a leer, que bueno, ahorita estoy mucho con las lecturas de Jane Austen y las hermanas Bronte, aún así creo que resalta demasiado, y no sé por qué no es una lectura más comentada, a la que se pueda tener un acceso más fácil, porque es un libro que está muy poco editado, por lo menos en México. Esta es una edición española que yo conseguí a través de la Casa del Libro de España. No fue fácil lograr que llegara a México, pero sí, creo que es un libro que, si te gustan los clásicos, es muy bueno para empezar con ellos, porque es muy amable como primera lectura y es muy fácil de leer, aparte de que se lleva toda la historia a cabo en un escenario canadiense, cosa que también casi no había leído yo como clásicos canadienses hasta que descubrí a Lucy Maud Montgomery, que también es la autora de Ana de las Tejas Verdes. Entonces tener estos escenarios llenos de naturaleza, de bosques, como un poquito más oníricos, también me gustó muchísimo toda esta descripción. Y en la lectura también la protagonista lee poesía y como que marca toda esta relación poética con la naturaleza. Si te dejas llevar, me parece muy hermoso, y por eso también fue una de mis lecturas favoritas de este año. Y esta autora está 2 veces en mi listado, pero ahorita les voy a mostrar cuál es el segundo libro que también me gustó muchísimo de ella. Después tenemos El Padrino, de Mario Puzo. Y este es un libro que tenía en mi librero desde hace años, o sea, pero años, añísimos, porque lo tengo conmigo desde que soy adolescente. Es un libro que era de mi papá o lo saqué del librero de mis abuelos, ya ni recuerdo, pero vean, es una edición súper antigua. Y soy muy fan de las películas, me gustan todas las películas, yo no soy de las que hace de menos a la segunda y a la tercera parte. La verdad, a mí me gusta mucho la trilogía completa. Y no había leído el libro porque sentía que me iba a decepcionar. No sé por qué le tenía miedo a la historia original, pero nada que ver. El libro me encantó, no lo podía soltar. Y de por sí uno de mis personajes favoritos en la trilogía, que es Santino, como ya les conté también en la reseña del libro, estaba muy marcado, bueno, muy en mi corazón, lo guardaba con mucho amor. Pues después de leer el libro me enamoré todavía más del personaje, de este mafioso explosivo, de temperamento muy fuerte. Bueno, me gustó muchísimo aquí toda la descripción de los personajes porque los conoces a fondo, y de por sí es una historia entrañable, como una historia también familiar, donde nos cuentan, sí, por un lado la cosa de la mafia y los asesinatos y la violencia, pero creo que también te lleva mucho ese sentimiento nostálgico de la familia, como pertenecer a algo. Y bueno, todas estas costumbres también como italoamericanas, bueno, las bodas, muchísimas cosas que te hacen pensar en tu propia familia. Creo que por eso me gustó tanto el libro. Tiene muchísima más historia, no solamente se centra en la familia tanto como en las películas, sino que también te habla de otros personajes como el ahijado de Don Corleone o la amante de Santino Corleone, y que son personajes que en la película realmente no son abordados tan a fondo. Y bueno, aquí sí nos cuentan como muchísima historia de ellos. Hay gente que yo he visto por ahí que dicen que sienten innecesaria la historia de estos personajes, y a lo mejor y sí está un poco de más y por eso se lo pudieron saltar en la película, pero en lo personal yo lo disfruté mucho porque es como ver a la familia a través de una perspectiva fuera del núcleo familiar. Entonces por eso me gustó como verlo desde adentro y luego con estos personajes desde afuera. Y bueno, esta fue otra de mis lecturas. Ahora les voy a contar de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, que también es un libro que tenía ahí pendiente desde hace mucho. La película la llegué a ver tantas veces de chica con mi mamá que como que ya estaba un poquito harta de ella.
y no la había visto ya ahorita más en tiempos presentes, porque ya como que en mi cabeza ya la tenía como muy vista. Pero ahora que me hice con el libro y que le di la oportunidad, a pesar de que yo estaba como un poquito desesperada de la historia, es que no sé, como que de chica no lograba conectarme con los personajes, a lo mejor porque no contaba con la madurez que tengo ahorita, con la experiencia de las cosas que me han pasado ya como mujer adulta. Pero ahora que leí el libro y vi la película, o sea, fue otra cosa por completo. Mi experiencia con la historia fue muy diferente. Y simplemente leer el libro, lo leí mientras estaba de viaje en Guadalajara y como que estaba visitando muchas cosas, comiendo comida típica mexicana, visitando lugares donde nos hablaban de historia de México, viendo museos, y como que conecté muchísimo con la historia. Aquí nos cuentan la historia de Tita. Es la hermana menor de una familia que tiene como tradición que la hermana menor no se case para que se quede a cuidar a su madre mientras esta envejece, y por lo tanto ella no tiene permitido casarse ni tener alguna relación amorosa. Ella luego se enamora y obviamente la mamá no la va a dejar ser feliz, siempre va a tener esta figura autoritaria en su familia. Alrededor le van a pasar muchas desgracias, y esta historia, a pesar de que es así un poco desgarradora, pues no se siente tanto así el drama, o sea, no es tan difícil de leer, porque al mismo tiempo nos las van contando a través de recetas. Nos cuentan esta afición que tiene Tita por cocinar para su familia, y ella es la cocinera como estrella de la familia, la que se dedica a hacer los banquetes de las bodas y la comida de Navidad y todas estas cosas tan típicas en México, y nos van contando ellas pues su día a día también a través de estas recetas. Creo que son como 12 recetas, pero bueno, aquí en el libro nos va contando cada una de ellas, desde los ingredientes hasta la preparación, y lo va entremezclando con su propia historia, así que pues vas como imaginándote los olores que ella te describe, los ingredientes, el cómo lo prepara, y al mismo tiempo de que te lleva a como en un viaje a través del tiempo, y te regresa a ese México con cocinas tradicionales, con fogones, con cazuelas de barro y metates. Así que me parece una historia muy linda. En ella podemos ver mucho la influencia del realismo mágico de autores como Juan Rulfo o Gabriel García Márquez, porque la historia sí va como por ese lado onírico, un poco el sinsentido de cosas, representaciones que vive la protagonista un poco místicas, pero sin ser tan complejas como en esos otros libros donde sí lo llevan a otro nivel los autores. Aquí es más amable la historia, la prosa, es fácil de leer y fácil más de empatizar y poder comprender a los personajes. Entonces creo que también es un libro muy bueno para empezar con este tipo de lecturas de realismo mágico, porque a pesar de que sí te lleva por ese camino, no va tan lejos ni es tan confuso. Después de leerlo, vi la película y me gustó muchísimo más también. Ya la vi con unos ojos completamente diferentes, y compartí también la lectura con una amiga, y pues también leer sus opiniones y lo que a ella le traía a la historia fue algo muy reconfortante, porque también es una historia que yo relaciono mucho con mi historia familiar, con mi abuela, que me recuerda muchísimo a la abuela que aparece en esta historia. Así que es un libro como muy personal. Siento que como mujer mexicana te puedes pues relacionar muy bien con la historia de Tita, y quiero leer los siguientes libros de esta, bueno, es como una saga, porque hay otro libro que se llama El diario de Tita, y después tenemos Mi negro pasado, me parece, porque toma la historia desde otros puntos de vista, y después creo que es la historia de su sobrina de Tita, algo por el estilo. Pero bueno, sí me gustaría continuarlo leyendo, pero siento otra vez este miedo porque creo que no me va a gustar tanto como el primer libro. Pero bueno, veremos ahí si llegan a mis manos los libros, como fue este que me regalaron, pues les daré la oportunidad. Después leí por fin uno de los pocos clásicos mexicanos que tenía en mi lista de pendientes, y es Santa, de Federico Gamboa.
Y de verdad que este libro yo le tenía como un pánico porque no sabía muy bien cómo tomarlo. El lenguaje en el que estaba escrito también me causaba mucho conflicto porque es como un español un poco rebuscado, un poco poético, que lleva la historia también, o sea, la hace un poco más compleja de leer. Y al principio sí me costó un poco de trabajo pues adecuarme a esta lectura por todo esto que les cuento de cómo está escrita. Pero una vez que conecté no lo pude soltar porque es un libro hermoso. La historia que cuenta es muy triste porque es muy desgarradora y muy depresiva. Es la historia de Santa, que después de tener un desliz amoroso con un novio en su pueblo, en San Ángel, su familia la rechaza y termina ella trabajando como prostituta en un burdel de la Ciudad de México. Así de sencillo. Allí va a conocer a muchas personalidades, como el músico ciego que ameniza las tardes en el burdel, o la dueña del burdel y sus compañeras prostitutas, así como sus continuos amores que la van cortejando, los clientes de este burdel que se enamoran de ella porque Santa es una mujer muy bella. Bueno, no les voy a contar más, pero es una historia muy triste. Pero lo que más me gusta, aparte de en sí la historia de Santa, es cómo lo cuenta el autor, cómo nos describe la Ciudad de México a través de estas palabras tan hermosas. Casi, por lo menos yo me he relacionado con clásicos mexicanos porque creo que como que no tenemos tanto variedad de lecturas como podría ser a lo mejor los clásicos ingleses o los clásicos franceses. Y pues tener un clásico mexicano tan hermoso, yo la verdad no sabía que existía algo así entre la historia de la literatura mexicana. Y pues tener todas estas descripciones de cómo funcionaba la ciudad, de cómo lucía la Ciudad de México, cómo San Ángel, que antes era un pueblo, ahora es parte de la ciudad, como hacer todos estas comparaciones del pasado que puedo leer en Santa con el presente que vivo yo, me parece fascinante. Y bueno, también entender como toda esta situación de la mujer que pues no ha cambiado tanto, o sea, leerlo aquí como todas las injusticias que vivió Santa por ser mujer y por no cumplir con las expectativas de que la sociedad le impone a las mujeres, y compararlo con la realidad de ahorita. Duele mucho ver que no ha cambiado esta situación en cuanto a mi género. Pero bueno, creo que es un libro que, al igual como Agua para Chocolate, te lleva muchísimo a través del tiempo a hacer este viaje y darte como pues una empapada de cómo era la Ciudad de México, de cómo funcionaban las cosas. Y me pareció increíble. Ojalá más gente se anime a leerlo y que salgan nuevas ediciones, porque la edición que yo leí la verdad estaba muy fea. Es una edición de editores, ¿cómo se llama? Editores Mexicanos Unidos. Y me gustó bastante que el prólogo sí te pone bastante bien en contexto en cuanto a la obra. Te explica pues el realismo mexicano, como hacia dónde iban los autores tratando de imitar el realismo francés que estaba de moda cuando se publicó esta obra, como lo compara como con Madame Bovary de Gustave Flaubert. Y ya bueno, en la reseña que yo hice también de este libro ya les hablo más en profundidad de estos temas, así que si la quieren ir a ver también se las dejo por acá arriba. Después tengo el segundo libro de Lucy Maud Montgomery de este listado, y obviamente es Ana de las Tejas Verdes. Y es que me enamoré por completo del personaje. Ana es una chica huérfana quien busca un nuevo hogar, ya que nadie la ha querido adoptar desde que ha pasado por varias familias, desde que sus padres murieron. Y bueno, esta familia con los que llega por accidente, en realidad estaban buscando a un chico para que les ayudara con las labores de la granja. Pero al momento de conocerla y ver su personalidad tan perspicaz y precoz por todas las cosas difíciles que ha tenido que pasar, se enamoran por completo de ella y saben que va a ser una tarea difícil educarla, pero aún así le abren las puertas de su hogar. Y así es como empiezan las aventuras de Ana en la casa que la reciben, que es Tejas Verdes, así es conocida, por eso el libro se llama Ana de las Tejas Verdes.
Y bueno, en realidad el libro son una serie de anécdotas, de cosas que le pasan a Ana. Algunas son tristes, otras son graciosas, y te van mostrando cómo ella va madurando y cómo va pues haciéndose parte de esta familia poco a poco, cómo ella también le va animando la vida y el espíritu a todos los que están a su alrededor. Es un libro muy enternecedor, muy nostálgico, y me sorprende que, bueno, yo no sabía que era una serie de libros tan grandes. Yo solamente tengo esta edición que compré, bueno, es parte de un box set de clásicos. Y bueno, en realidad son como 7 libros, ya se los enseñé todos en mi video pasado, en mi book haul de diciembre. Y quiero leerlos todos porque me gustó muchísimo este primero. Lo leí en inglés porque es de mis lecturas que estoy haciendo ya como para empezar a practicar, a empezar a leer clásicos en inglés y en general más libros en inglés bueno, que tengo muchos ya en mi librero para ir practicando, pero no pude tener una mejor decisión. Creo que es un libro que te atrapa, quieres continuar y continuar leyendo, y espero que los siguientes no me decepcionen porque son bastantes, la verdad, y sí es todo un compromiso aventarme a leer todos los otros libros. Pero bueno, este me gustó muchísimo, y luego en esta edición que leí de Penguin Clásicos también valió muchísimo la pena porque al final trae unas actividades muy buenas. Pero bueno, ya todo eso se los cuento en mi reseña más extendida. Y bueno, este fue otro de mis favoritos de este año. Luego, uno así de los más top, de lo mejor que leí en este 2019 fue Balún Canán de Rosario Castellanos. Y es que, ¿qué les puedo decir? Este libro también tiene ya su reseña sola, porque también lo ameritaba. En él vamos a conocer la historia de una niña que vive dentro de una hacienda de ricos hacendados mexicanos que tienen bajo su cuidado, bajo su ala protectora, como por decirlo de alguna forma. En realidad explotan a un grupo de indígenas que son los que trabajan todo, pues, las tierras de la hacienda. Pero todo esto que nos van a contar va a ser en tiempos de las reformas agrarias, donde el presidente Lázaro Cárdenas le empieza a dar más derechos a todos los indígenas y trabajadores que se explotaban como esclavos, literalmente, por lo que empieza a haber ahí como un caos social dentro de estas haciendas y estas zonas agrícolas. Y entonces aquí vamos a tener como este conflicto visto desde dos perspectivas. Por un lado, desde el lado de los indígenas, toda esta violencia que se ejercía, la humillación que se ejercía en contra de estos grupos que estaban muy vulnerables. Y después tenemos del otro lado a los hacendados, que bueno, a pesar de que podría decirse que son como los malos de la historia, para nada se les pinta así, porque también vemos su lado humano. Vemos que a pesar de que son personas intransigentes y que oprimen al pueblo, también tienen sus sentimientos y tienen sus problemas al no saber qué va a ser de ellos, porque la única forma de vida que conocen es explotando a toda esta gente. Así que bueno, tenemos estas dos partes, estos dos puntos de vista. Pero por otro lado también tenemos el punto de vista de la niña, que ve toda la historia desde pues un rincón, porque como niña, a pesar de ser hija de un hacendado, tampoco tiene derechos, tampoco nadie la pela. Y bueno, es como de las personas que más sufre, porque también el libro es muy feminista y nos dice como, ok, sí pasaban todas estas cosas en cuanto a los indígenas y así, pero dentro de estos grupos marginados todavía tenemos grupos aún más marginados, que son las mujeres. Y a través de la niña es que nos cuentan esto, también con las relaciones que ella tiene con las otras mujeres de la historia, que es su nana, la esposa de uno de los rebeldes indígenas, y su propia madre, que también nos cuentan su historia, que al parecer también es un personaje muy duro y muy difícil de carácter y así. Pero ya cuando conocemos el por qué es como es y como la situación en la que está, vamos entendiendo muchísimo de, bueno, este machismo que se vive aún todavía en México. Y otra cosa que también me encantó del libro es cómo te acerca a la cultura maya, porque de hecho el título así lo dice, es Balún Canán, hace referencia al lugar donde ocurren todos los hechos de este libro, que es en Chiapas. Y pues nos hablan también como de poesía maya, de sus palabras que utilizaban, como los vestigios de la cultura maya que todavía viven a través de, bueno, de los indígenas explotados. Eso también me gustó bastante. Y
bueno, es un libro que siento que también no se lee tanto en México y no entiendo por qué, al igual que Santa de Federico Gamboa, es una joya. Y yo lo leí en esta edición hermosa de Fondo de Cultura Económica, que al principio también tenía un prólogo donde nos contaba pues la importancia de leer este libro y que se le dé el lugar que en realidad se merece, que no es un libro indigenista, bueno, que nos hable como realmente solamente de la cultura de los indígenas, sino que va más allá. Es un libro, como les digo, también feminista, y bueno, en realidad es una cosa más grande de lo que a veces, como a veces lo pintan los críticos y la historia de la literatura en México. Entonces por eso me parece también un libro muy importante, pues para leer en general todos los mexicanos. Y ya después en temas un poco más, no voy a decir agradables, porque también es un poco dramático este libro, pero sí más alegres, porque bueno, es una novela gráfica y pues por toda la cuestión visual resultó muy divertida. Pero también, bueno, es una historia un poco fuerte la que vamos a ver en Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris. Aquí nos van a contar la historia de Karen Reyes, una chica que tiene muy poca vida social, que es una marginada. Vean, aquí la tenemos. Y nos van a contar la historia, como su rutina, de su hermano, su mamá, su vida con ellos. Y bueno, su hermano es un personaje muy peculiar porque tienen ascendencia latina y son un poco discriminados, por lo menos su hermano, porque pues su apariencia es muy mexicana. Y en Estados Unidos, ellos viven en Chicago, pues la gente a veces los discrimina. Y al igual que a Karen, es una niña muy discriminada en la escuela, pero ella se refugia en sus gustos, en sus pasiones, que son dibujar, el arte y los monstruos, que es ver películas y leer historias de cómics que tengan que ver con los monstruos. Y bueno, más o menos así es la vida de Karen, hasta que un día matan a su vecina, que es una señora que está un poco loca. Y Karen quiere descubrir cuál es la razón por la que la mataron, porque le parece muy sospechoso. Y eso nos va a desenvolver toda una cadena de aventuras e historias que Karen va a ir descubriendo poco a poco. Nos van a contar la historia de esta vecina que se llama Anka, y es una historia que ocurre en Europa, en la época nazi, cuando hubo toda esta pues matanza de judíos. Ella, al ser judía, pasó por varias situaciones difíciles. Y es que así de lo que es la historia, porque empezamos con una chica buleada en Chicago, y todo se va, o sea, todo te lleva después a Europa para conocer la historia de Anka. Es una historia un poco compleja, que tiene que ver también mucho con la familia, con los amigos. Y aparte visualmente es hermosísima, hermosísima. Ya también en mi reseña que les hice les dejé algo más extendido, pero las imágenes y toda la ilustración que hace la autora es increíble. Me gustó muchísimo. Es difícil porque también tenemos imágenes muy desgarradoras. Todo lo que vamos a ver aquí son muy crudas también las ilustraciones, pero al mismo tiempo, al entremezclarlo con los monstruos y como de toda esta fantasía, pues lo hace más llevadero. Pero aún así es difícil que se nos olviden muchas de las imágenes que vamos a ver aquí. Pero sí, esta apenas es la primera parte. En 2020 va a salir de hecho ya la segunda parte. Espero que no se tarde en llegar a México. Y esta pues también fue otra de mis lecturas favoritas. Ya casi para terminar, vamos a tener el penúltimo libro, que es un libro que yo ya tenía, o sea, ya sabía que me iba a gustar, pero también no sabía como de qué forma. Y me estuve esperando porque lo quería leer en una edición preciosa y no me quedé con las ganas, y me esperé hasta que conseguí la edición perfecta. Y estoy hablando de El Hobbit de Tolkien. Ya había visto por ahí varias ediciones muy feas. Es que en México no sé por qué todas son como las ediciones o de las películas o ediciones muy feas. Y hasta que conseguí esta edición en la Casa del Libro de España fue que ya me animé a que iba a empezar a leer a Tolkien. Es el primer libro que leo del autor y también ha sido toda una revelación, porque
me recordó cuando leí por primera vez Harry Potter, como adentrarte en toda esta fantasía y creerte estos mundos con estos personajes que son un poco oscuros pero al mismo tiempo graciosos y no, llenos de magia. Bueno, pues así me sentí al leer ahora El Hobbit. El Hobbit se trata de la historia de Bilbo Bolsón, que es, como lo dice el título, un hobbit que se embarca en una aventura junto con unos enanos y el mago Gandalf para recuperar el tesoro perdido de los enanos de las manos del dragón Smaug. Y así también es muy sencilla la historia, realmente vamos a ver sus aventuras a través de este viaje por las montañas, y vamos a tener también la primera incursión del Gollum en esta historia de Tolkien. Yo la verdad no me acordaba que en El Hobbit es donde hace su primera aparición este personaje tan oscuro pero al mismo tiempo tan inocente. Todo tiene un matiz muchísimo más infantil que como... es que yo soy muy fan de las películas del Señor de los Anillos y las he visto muchas veces y se me hacen un poco complejas, pero El Hobbit nada que ver, igual nada que ver con las películas que las hicieron muy extensas y que les agregaron historia para hacer una película más atractiva para el mercado adulto. El libro, todo es en un tono infantil, todo es literatura infantil, o sea, inocente, y sí tiene su chispa ahí como de obscuridad, un lado oscuro que da tantito miedo, pero, o sea, no, nada que a la altura de la trilogía de El Señor de los Anillos. Bueno, eso quiero creer yo porque apenas lo voy a empezar a leer, pero por las películas pues sé que es algo mucho más complejo. Y pues se me hizo muy padre empezar con este libro, empezar a leer a Tolkien, porque me dieron muchas ganas de comenzar ya ahora sí con la trilogía. Yo creo que este 2020 voy a terminar con los 3 libros y tal vez, bueno, ir viendo si me voy a animar a leer con sus otros libros pues más complejos. Pero sí, la historia del Hobbit es una que si eres niño o adulto la vas a disfrutar, y luego en esta edición tan bonita, pues cómo no iba a ser de mis favoritas. Vean, aquí tenemos a las águilas salvando al Hobbit y a los enanos. Pero bueno, esta fue otra de mis lecturas del 2019. Y ya para terminar, la última, que fue lo que leí en noviembre. Estaba entre esta y lo que estoy leyendo ahorita en diciembre, que fue Mujercitas, pero ya les he hablado mucho de Mujercitas y ya tiene también una reseña en este canal y ya he estado como en muchos conteos, entonces mejor metí algo más nuevo, algo que acabo de leer, y es La hija del bosque de Juliette Marillier. Y es difícil porque me gustó muchísimo el libro, pero siento que no es un libro que le recomendaría a cualquier persona, porque es muy descriptivo. Y sí, es lento, va lento, pero es hermoso. En él vamos a conocer la historia de Zora, que es una hija de un jefe de un clan irlandés llamado, bueno, de la zona de 7 aguas. Ella creció un poco apartada del amor paternal porque perdió a su madre y eso alejó a su padre de su familia. Y ella se dedicó a convertirse en una curandera, desarrolló habilidades para ayudar a la gente de su pueblo. Y bueno, en la zona en la que ella vive de Irlanda es un lugar donde se cree mucho en la magia y en las cosas de pues seres fantásticos, en duendes, en hadas, y pues en la Dama del Bosque, quien es quien protege esta zona donde ella vive. Y ocurre una desgracia en su familia que tiene que ver ahí como igual con magia, pero magia oscura. Por lo que ella se tiene que adentrar en una prueba muy difícil que la aleja de su lugar, de su hogar y de sus hermanos, que son muy queridos para ella, y tiene que viajar hacia tierras de los britanos, que son los enemigos de su padre, con los que pues su padre ha estado luchando continuamente, no solamente él, sino generaciones atrás también. Y bueno, es una cultura completamente diferente a la de ella, porque tienen religión diferente, costumbres diferentes. Y aquí es cuando vamos o sea, lo que me gusta del libro es como ver todas estas culturas retratadas, toda la cultura celta y la cultura britana de forma pues a través de una novela. Eso me gustó muchísimo, como
que nos explicaran cómo viven las festividades del solsticio de invierno en los celtas, como todas las cosas que hacían, y también como que nos presentaran a esta chica que al parecer es como una bruja, porque así sienten que son, o sea, los britanos, sus habilidades que ella tiene la catalogan como bruja. Te describen todos los procesos que ella hace para sus pociones y sus menjurjes y todas las cosas que utiliza para sanar a la gente, todos estos conocimientos que tienen que ver con las plantas y las estaciones, como toda la naturaleza, también como toda esta conexión que tiene Sora con la naturaleza, y bueno, que tiene ahorita en el presente, creo que es como lo que he leído más que la cultura Wicca todavía está tratando de rescatar de estas creencias paganas y celtas. Y eso fue lo que me gustó del libro, porque a pesar de que va lento por todas estas descripciones, pues están llenas de sustancia, incluso en cuanto a la historia de estos reinados, que es en Britania de Wessex, porque hace referencia a algunos reyes britanos de esa época, de los que yo no tenía ni idea que existían. Y eso me gustó bastante porque es como mucha fantasía, pero puesto en un contexto histórico que de verdad ocurrió. Y eso fue lo que me encantó del libro. Pero como repito, creo que no es un libro que le recomendaría tan fácil a otra persona, a menos de que estés muy interesado en estos temas de fantasía, de cultura celta, y bueno, también si te gustan las historias de hadas que tienen que ver como con los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen. Bueno, creo que pues si cumples con todos estos requisitos de todas estas cosas, es un libro para ti. Y si no, probablemente a lo mejor te aburre un poquito. En lo personal, a mí me encantó. Estuve platicando de este libro varios días con mi hermano porque le estaba contando todas las cosas que había leído en él. Y sí, va lento, pero me gustó muchísimo todo. Bueno, conocer a Sora, a los personajes que conoce también en Britania. Es muy cruda. Aparte es eso de que también te crees como la fantasía. Son como les digo, estos cuentos de los hermanos Grimm, que no es al estilo Disney, como con final feliz y como todo muy, pues muy azucarado, lo ponen de una forma muy amable, cosas que pudieron ocurrir en el medievo, en etapas de la historia que eran muy difíciles y muy obscuras. No, aquí sí es desgarradora. La protagonista sufre muchísimas cosas también por su posición como mujer dentro de, bueno, de estos lugares tan salvajes, y lo ponen así sin miramientos, y pues creo que eso también le da mucha creencia, a pesar de ser fantasía, pues toda esta crudeza, como en estos cuentos originales de los hermanos Grimm. Y ya, hasta aquí llegamos con este top 10. Creo que me excedí un poquito con las cosas que les quería contar, pero a veces me debrayo un poco diciéndoles por qué, y quiero ser que entiendan por qué me gustó tantos estos libros. Espero que les hayan gustado. Si ustedes ya leyeron alguno, por favor déjenme en los comentarios qué es lo que opinan, o cuéntenme qué fue lo que ustedes leyeron este 2019, cuáles fueron sus lecturas favoritas. Y no me queda más que desearles un muy buen inicio de año, que se la hayan pasado muy bien en compañía de sus familias, y espero verlos aquí más seguido. Si les gustó el video, por favor denle like. Recuerden también suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!